Bienvenidos a Aula 8. Hoy en nuestro espacio les invitamos a visitar esta biblioteca histórica de la Universidad de Valladolid, un lugar destinado a los investigadores y donde se pueden consultar auténticas reliquias del saber como un beato de Liébana que enseguida les vamos a mostrar. También charlaremos con Enrique Berzal, es profesor de la Universidad de Valladolid y acaba de coordinar un libro que se ha publicado acerca de la represión franquista de los docentes en Castilla y León. Y finalmente conoceremos el máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural que se imparte en la Facultad de Económicas y Empresariales. Pero antes repasamos la información de la Universidad de Valladolid a lo largo de los últimos días. Estudiantes de la Universidad de Valladolid recibieron el pasado 19 de enero el primer y tercer premio del segundo concurso Asignatura Milenio. En él han participado alumnos de las 4 universidades públicas de Castilla y León: Valladolid, Burgos, Salamanca y León. El segundo premio lo ha obtenido el equipo Alcaraván, integrado por estudiantes de la Universidad de Salamanca. Al acto de entrega de los premios acudieron el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, y el rector de la UVA, Marcos Sacristán, entre otros. Aquí tenemos al primer premiado. Bueno, hablando de proyecto como nuestra participación general en el concurso, hemos presentado 4 pruebas, la primera de las cuales intentaba abordar el problema de la elevada mortalidad infantil. Realizamos una propuesta que intentaba abordar el problema tanto a corto plazo como una propuesta más de desarrollo a largo plazo. Y bueno, pues muy en la línea de lo que ha sido la sensibilidad del resto de equipos. En la segunda prueba planteamos un cartel publicitario en el que animamos a las mujeres del tercer mundo a acudir a dar a luz a los centros sanitarios, porque ya no es tanto un problema solamente de falta de centros médicos como también de cultura y de sociedad. Hay muchos lugares del tercer mundo en el que es algo casi cultural dar a luz a casa, y por eso no es trivial animarlas a que lo hagan en centros más preparados. En la tercera prueba abordábamos una entrevista a un representante de las Cortes sobre temas medioambientales, haciéndole cuestiones sobre qué política realizan las Cortes, cuál es su sensibilidad respecto a este problema de la energía y del medio ambiente. Y por último, en la cuarta prueba, abordamos el asociacionismo global como única vía para lograr objetivos tangibles. Por ello, pues entrevistamos al miembro de una ONG al que queremos dar las gracias, a Zakan Serso. Trabajan muy de cerca en programas de desarrollo en el tercer mundo y también aquí, tendiendo puentes entre estos dos mundos. Asignatura Milenio es un concurso que plantea a los grupos participantes una serie de trabajos vinculados a los objetivos del milenio defendidos por la ONU. En las diferentes pruebas, los universitarios tienen que proponer soluciones, hacer entrevistas o idear campañas publicitarias de sensibilización dirigidas a la población general. En la edición 2010, el concurso se ha centrado en 4 objetivos: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna en el tercer mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar la asociación mundial. ¿Para qué sirve un matemático o qué es la medalla Fields? Son algunas de las cuestiones que se deducen de las escenas de la película El indomable Will Hunting, analizada por el profesor titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid, Alfonso Jesús Población. En esta película se deja patente el grado de conocimiento que la sociedad en general tiene de las matemáticas y de su utilidad. Y precisamente este es el asunto por el que el profesor decidió publicar una obra en la que examina un total de 75 películas comerciales en las que las matemáticas tienen un papel destacado en sus respectivos argumentos. La repercusión de esta obra, única en su género en España, le ha reportado que 2 profesores australianos soliciten su ayuda para la elaboración de una obra de similares características, pero en la que se analizan 500 películas, entre ellas algunas españolas que han sido recogidas en la obra del matemático de la UVA. Para Población, el cine es un buen medio para divulgar las matemáticas, porque, aunque es imposible explicar, por ejemplo, el análisis de Fourier, puede convertirse en un gancho para suscitar el interés por la cultura matemática. Quien no tiene ya que demostrar nada es nuestro siguiente protagonista. Jesús María Sanserna es uno de los mejores matemáticos de España, fue también rector de la Universidad de Valladolid durante 8 años y ahora el Consejo de Gobierno de la UVA ha decidido entregarle la medalla de esta institución para reconocer la labor que ha realizado a lo largo de todos estos años. La matemática española, digamos, en los últimos 30 años ha tenido un ascenso que yo diría que es difícil de creer. Yo
Una de las primeras veces que fui a un congreso internacional, pues tendría menos de 30 años, hablé con un profesor famoso entonces, y al acabar, de temas matemáticos, claro, y al acabar pues se interesó por mí, me dijo, ¿y de dónde eres? Y entonces al decirle que era español me dijo, pero bueno, ¿de qué país tan raro? Porque en aquella época, pues digamos, el que apareciese por un congreso en español era como, con perdón para los de Burkina Faso, como si ahora apareciese una persona de Burkina Faso en un congreso. Bueno, este panorama en una generación ha cambiado completamente. El contacto con los alumnos es cuando uno tiene suerte y bueno, en el tiempo que estás con ellos pues ves progresos en los alumnos, pues es una actividad realmente gratificante, de manera que nunca me gustaría, aunque vamos, he estado también muy metido en investigación, si tuviera que elegir, nunca elegiría un puesto de pura investigación, siempre una cosa universitaria donde se puedan hacer las dos cosas, la investigación y la docencia. Ser responsable de muchísimos estudiantes, profesionalmente de muchísimas personas de administración y servicios y del profesorado, la gestión de muchísimos miles de millones de pesetas al año, pues realmente, no voy a decir miedo, pero sí da aprensión. Y yo recuerdo en aquellos días haber tenido alguna conversación con el profesor Tejerina, en la cual yo le manifestaba mis preocupaciones, y siempre recuerdo que él me dijo, bueno, tú no te preocupes porque igual que ha sobrevivido otras personas, pues vas a sobrevivir tú. Y efectivamente. En nuestro repaso a la oferta educativa de la UBA, hoy nos vamos hasta Palencia para conocer el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, una carrera que forma en el proceso productivo de los alimentos, un sector que resulta estratégico para Castilla y León. En el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid se imparte el nuevo grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. La facultad cuenta con campos de práctica agrícola, laboratorios y plantas piloto que reproducen el proceso productivo de distintos alimentos. Además, sus alumnos pueden disfrutar de distintos periodos de prácticas en empresas agroalimentarias de la región. Una de las cosas que siempre ha distinguido a nuestra escuela en el campo de las industrias agroalimentarias, por ejemplo, son las prácticas en empresas. Todos los alumnos que tenemos pueden hacer prácticas en empresas, no solo en una empresa, sino en varias empresas y el tiempo que ellos han querido. Y si viene un alumno, que también se nos ha dado el caso, que es de otra provincia y tal, se le busca en esa provincia, tenemos muchos contactos y de hecho también ha sido lo que más nos ha ayudado a acercar a nuestros alumnos al mundo laboral y una de las cosas que ha permitido tener pues, bueno, las facilidades para una futura ocupación laboral de nuestros alumnos. Las salidas profesionales del grado son variadas, especialmente centradas en el mundo de la empresa, pero también de la consultoría, el control de calidad o la formación. Sí que puedo decir que nuestros alumnos tienen una salida muy directa y están muy bien o sea, nos demandan muchos alumnos para el tema de producción. Entonces, jefes de línea, jefes de turno, jefes de fabricación, jefes de producción, etcétera. En el mundo alimentario también ha tenido mucho auge en los últimos años todo el tema de calidad. Ahí también tenemos una salida directa, bien los departamentos de control de calidad de las empresas, ya sea en la parte analítica, ya sea la parte de gestión de la calidad, más papeleo digamos, pero también nuestros alumnos están trabajando con mucho éxito en consultoras, a empresas que hacen consultoría o formación para otras empresas en el aspecto de la calidad. Además de la variedad de salidas profesionales, otra de las ventajas del grado es que se ubica en un sector muy estable, al que ni siquiera esta crisis económica tan severa está afectando de forma significativa. Hoy en día hay una globalización del mercado agrícola, nos vienen productos, sobre todo bueno, pues cereales, el mercado es mundial y otros productos, pero parece que la industria alimentaria no está tan globalizada. Es decir, los productos que comemos mayoritariamente se producen cerca de los centros de consumo. Hay que cubrir las necesidades de la gente y se tiene que seguir produciendo. Entonces, hay cambios en el sector, crecen a lo mejor un tipo de empresas, van a menos otros, pero no se está destruyendo empleo. Esos cambios necesitan adaptación y necesitan técnicos, eso está claro. Esta biblioteca histórica de la Universidad de Valladolid es un auténtico paraíso para muchos investigadores. Aquí pueden consultar códices, manuscritos e incunables, en total cerca de 30.000 volúmenes que componen una parte importante del patrimonio de la universidad.
La Biblioteca Histórica de Santa Cruz es una de las bibliotecas universitarias más ricas de España. Aquí están expuestos parte de los 30.000 volúmenes que atesora. Muchos de carácter religioso, como este beato de Liébana medieval, el ejemplar más valioso de la biblioteca. Tienen un colorido muy bien conservado porque utilizaban pigmentos muy naturales que los disolvían en agua y luego los pegaban, los plasmaban, dibujaban en esta hoja que es pergamino, el original, y le daban una especie de bilis de clara de huevo para que estuviese sustancia pegajosa y quedase tan adherida como ahora. Estos agujeros de la piel del animal, no es que no falta texto, era un defecto que tenía la piel del animal, escriben, saltan el agujero y siguen escribiendo. La biblioteca fue fundada por el cardenal Mendoza como parte del Colegio Mayor de Santa Cruz, para que los colegiales se pusieran al día con sus asignaturas. Con el tiempo, el número de ejemplares no dejó de aumentar. El cardenal Mendoza, él mismo era un hombre muy culto y que tenía muchos manuscritos incunables, bellísimos, y los dona a la biblioteca. Luego había una tradición según la cual los colegiales, al acabar los estudios, también daban libros a la biblioteca, tanto escritos por él como utilizados por ellos para los estudios. Y por último, el colegio era muy rico, tenía muchas rentas y se iba comprando lo que salían. Los colegiales, para los cuales se hizo la biblioteca, no podían sacar los libros de esta sala, tenían que bajar a verlos aquí aunque estuviesen viviendo arriba. Entonces, para que no se los llevasen, les ponían en una cadena, esto se colocaba vertical encima de un pupitre, había una barra aquí de hierro, metían esta argolla por la barra, 1 o 2, cerraban al final y entonces el colegial venía, lo consultaba, pero no se lo podía llevar. Revisando sus fondos encontramos muchas curiosidades, libros de botánica con ilustraciones así de bellas, algunos códigos universitarios como este que fijaban multas para los profesores que no diesen sus clases completas, e incluso volúmenes censurados a golpe de tinta. Lejos de las miradas de visitantes y turistas, está la sala de investigadores. Aquí encontramos a Lorena García, que prepara su tesis doctoral sobre el patrimonio de Carrión de los Condes. Como ella, muchos estudiosos pasan horas sin fin consultando volúmenes y buscando el dato que necesitan para sus publicaciones. La dificultad es total, paciencia pues mucha porque bueno, puedes estar a lo mejor un mes en un archivo sin encontrar nada y de repente pues es simplemente mirar todo y de pues 1000 páginas pueden servirte 2. A pesar de la pátina que atesoran estos libros, la biblioteca no deja de actualizarse. El proceso de digitalización de sus fondos marcha a buen ritmo e incluso participa en exposiciones virtuales, como la que se puede visitar en esta web con fondos de la América colonial. Precisamente en una biblioteca les hablamos de un libro, Muerte y represión en el magisterio de Castilla y León. Se trata de un repaso a la suerte que corrieron los profesores republicanos durante el franquismo. Nos lo ha contado uno de sus coordinadores, Enrique Berzal de la Rosa. Una talla intelectual muy importante, muy destacada. Habían bebido de las fuentes de la Institución Libre de Enseñanza, por lo tanto tenían una formación muy moderna, una formación europea, evidentemente laicista y secularizadora, pero muy avanzada en el tiempo. En segundo lugar, eran maestros cuyas ideas no eran radicales, ni mucho menos. Podríamos decir que no eran ni siquiera revolucionarias en la mayor parte de los casos. No nos hemos encontrado con maestros afiliados al Partido Comunista, ni propagandistas de una revolución proletaria o de un Estado ácrata, ni mucho menos. En la gran mayoría de los casos eran maestros de ideas republicanas, incluso republicanas conservadoras. Como el franquismo tenía el objetivo de acabar con todo aquello que la República había traído, entre otras cosas la modernización de la enseñanza, ellos estaban en el primer plano, en el objetivo máximo. Y hay historias crueles de maestros a los que les fusilan después de estar 30 años dando clase en un pueblo y les delatan a veces los mismos alumnos a los que han dado clase. Hay historias tremendamente conmovedoras. Hay un maestro, por ejemplo, el maestro Rufino, famoso en Soria, de la provincia de Soria, a que cuando le suben a la camioneta para fusilarle tienen que apartar a los niños, que no le dejaban marchar. En Soria también hay otro maestro, José Tabernero, al que le fusilan después de haber sido delatado por un pastor al que había dado el clase. Le fusilan, deja viuda y varios hijos, la viuda tiene que dejar a los hijos en el orfanato. Y después de mucho tiempo, esa viuda recibe la carta de una madre angustiada y en esa carta le cuenta que el hijo de esa madre angustiada, se está muriendo de pena por haber fusilado al maestro que le había enseñado a leer y escribir.
maestros de unas ideas avanzadas son sustituidos por maestros de fidelidad, pues podríamos decir radical, a las ideas del nacionalcatolicismo, con una enseñanza de matiz muy reaccionario y, a mi modo de entender, bastante pobre en comparación con los ideales y con la pedagogía de aquellos maestros republicanos. La cultura es un sector muy importante para Castilla y León debido en parte a la riqueza de su patrimonio. Por eso la Universidad de Valladolid ha puesto en marcha el Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural, unos estudios que forman en un campo novedoso y creciente. El sector de la cultura tiene también su dimensión económica. La cultura se ha convertido en un producto demandado de forma masiva y, por tanto, con un alto componente mercantil. La cultura también ha dejado de ser un gusto elitista, minoritario, sino pertenece cada vez más al consumo en masa, es una exigencia por parte de los ciudadanos, es también una línea de actuación cada vez más cuidada o apetecida por los políticos y por las instituciones y por lo tanto pertenece al ámbito del mercado. Este máster se encarga de formar a los futuros profesionales que gestionarán todo tipo de proyectos culturales. Por tanto, tendrán que trabajar con elementos materiales, pero también etéreos. Pertenece en principio al ámbito estético, simbólico, intangible y yo diría que incluso emocional. Por lo tanto, es un objeto muy interesante y un reto para los economistas, porque no es un output muchas veces tangible, como la producción de coches o la producción de hortalizas. La cultura se considera un yacimiento de empleo, dada la expansión que vive el sector. Las salidas más directas son en organismos públicos, fundaciones o empresas de gestión cultural. Y no solo en España, cada vez son mayores las posibilidades que se abren en el extranjero. En los últimos años hay un sector muy interesante que es el de la cooperación cultural. Varios de nuestros alumnos han tenido becas AECI, de la AECI española, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que realizan estancias pues en Brasil, en Bruselas, en distintos puntos y que van con este encargo de gestión cultural y por lo tanto yo creo que es una salida quizás no muy conocida pero muy apetecible. La formación del máster incluye un volumen importante de visitas de campo, conocimiento de empresas culturales y la obligación de realizar un trabajo de prácticas en empresa. En compañía del Cardenal Mendoza, el fundador de esta biblioteca, nos despedimos. Disfruten de la semana y nos vemos en 7 días en esta aula de la Universidad de Valladolid, el aula 8.